Gracias de nuevo a Gavino y a Chuy Esperanza por la bendición que es su ministerio para nosotros. Es hermosa canción de los Salmos, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y la disfrutamos de manera particular hoy al tener de regreso a Toño y a Gaby con nosotros. Es un privilegio y gozo verlos de nuevo y ver que después es tan bíblico, Toñito, que fíjense nada más, hermanos, así como la gran tribulación dice la Biblia que va a ser de 3,5 años, él sobrevivió a los 3,5 años de tribulación académica y ahora sí estamos disfrutando de su segunda venida. Vino para quedarse, establecer su ministerio terrenal entre nosotros y estamos muy contentos por ello, gracias a Dios. Gracias a Dios y ustedes de nuevo por sus oraciones, estar al pendiente, su amor a ellos. Es un privilegio tenerlos de regreso y servir junto a ellos bajo el pastorado de Toño, Roger, de Ernesto, y estamos para servirlos con mucho gusto. Y vamos de regreso a Hechos 13, tenemos el privilegio de regresar a Hechos 13, versículos 13 al 52. Estamos estudiando 7 realidades de la soberanía de Dios que te motivan a descansar en ella. En primer lugar, estudiamos cómo la soberanía de Dios no siempre hace que la vida y el ministerio sean cómodos. Allí en Hechos 13, 13 al 16. En segundo lugar, explicamos que la soberanía de Dios controla las promesas mesiánicas. Lo vimos la semana pasada junto con la tercera realidad. La soberanía de Dios cumple las promesas mesiánicas. En cuarto lugar, concluimos la semana pasada estudiando cómo la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad de creer. Y hoy en quinto lugar, llegamos a la quinta realidad de este gran texto de Hechos 13, 13 al 52. La quinta realidad que vemos en este texto de la soberanía de Dios que te motiva a descansar en ella, la vemos en Hechos 13, versículos 42 al 49. Y esta realidad es que la soberanía de Dios determina quién cree en el Evangelio. La soberanía de Dios determina quién cree en el Evangelio. En Hechos 13, 42 al 49 lo vemos. Recuerden el contexto de este gran pasaje. Estamos en Antioquía de Pisidia, en el primer viaje misionero de Pablo. En Hechos 13, 17 al 41 vimos la semana pasada que Pablo predicó el Evangelio en la sinagoga ahí de Antioquía de Pisidia a los judíos y gentiles temerosos de Dios que estaban ahí. Estamos aquí en el año 47 al 49 y estamos viendo varias lecciones para nuestra vida y ministerio que aprendemos de este primer viaje del apóstol Pablo. Estamos en una lista en la cual estamos ya en la séptima verdad. Esta séptima verdad consiste en descansar en la soberanía de Dios. Descansa en la soberanía de Dios. Y como es un texto largo, explicamos Hechos 13, 13 al 52, estamos dividiéndolo en 7 partes, 7 realidades de la soberanía de Dios que te motivan a descansar en ella. Entonces aquí en Hechos 13, 42 al 49 vemos esta quinta realidad. Esto nos motiva a descansar en el control soberano perfecto de nuestro Dios glorioso. Él determina quién cree. Pablo, ahí en Hechos 13, 17 al 41, predicó el Evangelio, recuerdan, explicó a los judíos cómo Dios había prometido en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a venir para proveerles perdón de pecados a través de él. Explicó cómo Dios cumplió esas promesas mesiánicas al enviar al Hijo de David, al Mesías, resucitarlo, y concluyó en los versículos 38 al 41 en ese sermón que predicó en ese día de reposo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, llamándoles a creer, pero también concluyó con una advertencia a que si no creían iban a perecer. Y noten lo que sucede, versículo 42. Hechos 13, 42. ¿Cómo respondieron esos judíos que estaban ahí en la sinagoga y esos gentiles temerosos de Dios? Hechos 13, 42 nos da la respuesta. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas.
Observen que ahí en Reina Valera 60 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles. Sin embargo, en los mejores manuscritos no está la frase los gentiles. En otras palabras, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, observen el texto de nuevo en el 42, literalmente en los mejores manuscritos dice, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Esto es, inicialmente hubo una respuesta positiva, aunque distante. Los líderes y congregación en general querían escuchar más y por ello les pidieron que regresaran una semana después para que les hablaran más del Evangelio. Observen el versículo 42. Hay una respuesta positiva, pero noten, no están donde deben estar. No vemos, el versículo 42 no registra que nadie se arrepintió, nadie clamó a Dios. Sin embargo, vean el versículo 43, hubieron algunos que tuvieron una respuesta más cercana al Evangelio, pero todavía no donde debían estar. Observen, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, estos son gentiles convertidos al judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Inicialmente este versículo puede darnos la idea de que estos judíos y prosélitos piadosos que siguieron a Pablo y a Bernabé se habían convertido. Por la frase, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Sin embargo, por contexto, lo vamos a ver en un momento, la implicación aquí es que estaban intelectualmente convencidos, pero todavía no se habían arrepentido y creído en el Señor. Entonces, Pablo y Bernabé realmente les están diciendo que se arrepientan, se sometan al Evangelio que han escuchado. Y esto lo sabemos porque prácticamente en los versículos 44, lo vamos a ver a detalle en un momento, hasta el 49, realmente en el resto del capítulo, realmente en esencia los judíos no creen. Y aquí en el versículo 43 vemos a algunos que los siguen, ellos los llaman a que se arrepientan, pero en el resto del pasaje hasta el 49 realmente no se han arrepentido. Solo están intelectualmente convencidos. Y pasa una semana y observen lo que sucede, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Una pausa ahí. Recuerden que de acuerdo con Hechos 13:14 estamos en Antioquía de Pisidia. La mayoría de los habitantes en esta ciudad eran gentiles. Entonces, observen de nuevo en el 44, dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto quiere decir que habían mucho más gentiles que judíos. Ahora, ¿cómo supieron tantos gentiles que Pablo iba a predicar la palabra? Porque Hechos 13:16, una semana antes, lo habían escuchado en la sinagoga gentiles que temían a Dios. Ellos debían haber corrido la voz de tal manera que se juntó casi toda la ciudad de gentiles, en su mayoría, a escucharlos. Ahora, ¿por qué tanto interés de los gentiles en oír a Pablo? Observen el versículo 38. Ahí está la respuesta. ¿De qué les había predicado Pablo? En Hechos 13:38 dice Pablo en su sermón: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia que perdón de pecados. Y escuchen, no solo para los judíos se ofrecía este perdón de pecados, sino también para ¿quiénes? Para los gentiles. ¿Cómo no van a querer ir? Por la gracia de Dios están conscientes de su pecado. Estos gentiles se reúnen a oír la palabra del Señor predicada por Pablo. Y esperaríamos que los judíos hubieran dicho: oye, qué bendición, mira, tantos gentiles que quieren oír, quieren el perdón de pecados, ¿no es cierto? Sin embargo, noten el versículo 45, el cual registra la respuesta de los judíos, pero noten, confirma de nuevo que en el versículo 43, cuando Pablo y Bernabé persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios a los judíos y a los prosélitos piadosos, el versículo 45 confirma que no se convirtió
ningún judío, hasta el versículo 45. Ese persuadir en la gracia de Dios de nuevo era un llamado a que realmente abrazaran el Evangelio. Noten, los judíos ven que casi toda la ciudad de Antioquía de Pisidia, versículo 44, está reunida para oír la palabra de Dios a través de Pablo. Y observen cómo responden los judíos, versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿muchedumbre de qué tipo de gente? ¿Judíos? No, de tanto gentil, se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque les dio celos que Pablo predicara que Dios ofrecía perdón de pecados, no solo a los judíos, sino también a ¿quiénes? A los gentiles. Y aquí vemos, hermanos, en esencia la misma actitud de Jonás, ¿recuerdan ahí en el Antiguo Testamento? Que se enojó porque se arrepintió la ciudad gentil a la que le fue a predicar el Evangelio. Esto caracterizaba a los judíos, esta falta de amor hacia los gentiles, y lo vemos confirmado en el resto del texto, que lo que les molestó a estos judíos fue que Pablo les ofreciera perdón de pecados a ellos. Y por eso les dice, noten ahí en el versículo 46, al final lo vamos a ver en un momento, he aquí nos volvemos a los gentiles. Les molestaba que les ofreciera a ellos el perdón de pecados. Y versículo 45, noten, viendo los judíos la muchedumbre que se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, no está en los mejores manuscritos, y blasfemando, la palabra griega blasfemuntes, para los que están estudiando griego a las 9, aquí puede indicar que calumniaron a Pablo y o hasta blasfemaron a Dios. Estaban enojados estos judíos. Y noten cómo les responden Pablo y Bernabé. En el 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron. Esa palabra denuedo es la palabra griega parresiasámenoi, que significa valentía, libertad, apertura. Noten que Pablo y Bernabé, en lugar de que la hostilidad de los judíos del versículo 46 los intimidara, ellos les hablan con valentía, con libertad, con apertura, y les dice en versículo 46, Pablo y Bernabé, estos judíos, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Una pausa. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que los judíos oyeran primero el Evangelio, antes que los gentiles? La respuesta está en el mismo pasaje, observen, versículo 26. Hechos 13, 26. Este es Pablo predicando, recuerdan, una semana antes, ahí en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Hechos 13, 26 nos dice, ¿por qué era necesario que los judíos oyeran primero el Evangelio? Hechos 13, 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra ¿de qué? De esta salvación. Versículo 32. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha ¿a quién? A nuestros padres. ¿Por qué era necesario que, versículo 46, se les hablase primero la palabra de Dios a los judíos? Porque, lo acabamos de ver, Hechos 13, 26 y 32, porque Dios prometió a qué grupo de personas que iba a enviar al Mesías, a los judíos. A ellos les prometió. Por eso Pablo dice en Romanos 1, 16, recuerdan, al judío que, primeramente y también al griego. El Señor empezó su ministerio, Mateo 10, 5 y 6, primero ¿a qué nación? Israel. Pero desde el principio, Dios quiso que el Mesías fuera el canal de vida eterna para todos los que creyeran en Él. Recuerden Génesis 12, 3, ¿qué le dijo Dios a Abraham? En tu simiente, en uno de tus descendientes, serán benditas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Porque el descendiente de Abraham sería Cristo, a través de quien y por quien Dios ofrecería a toda persona que viniera con una fe arrepentida, perdón de pecados y vida eterna. Entonces, Dios siempre quiso que los gentiles también escucharan el Evangelio. Lo vemos, por ejemplo, en Isaías 42, 1, 49, 6. Y como Dios quiso que los gentiles también escucharan el Evangelio, noten lo que aquí en el versículo 46, Pablo y Bernabé les dicen a los judíos. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, un verbo muy fuerte,
Apotheíste. Apotheíste, voz media, quiere decir el sujeto no solo lleva a cabo la acción, sino recibe la acción del verbo. Quiere decir, Pablo les está diciendo, como ustedes la rechazan de ustedes mismos, esto es fuerte, no la quisieron, rechazaron la palabra de Dios. Y Pablo les dice, versículo 46, a ustedes a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, ¿cómo concluye ahí? He aquí nos volvemos a ¿quiénes? A los gentiles. Este texto muestra de nuevo, como lo vimos en el versículo 45, que la razón de los celos de los judíos no era porque Pablo tenía una muchedumbre que lo estaba oyendo, sino porque le estaba ofreciendo perdón de pecados a aquellos a quienes los judíos odiaban. ¿Y eran quiénes? Los gentiles. Noten ahí en el versículo 46 como Pablo les dice, no os juzgáis dignos de la vida eterna. Esto es muy importante. La palabra de Dios que predicó Pablo, noten cómo, este es asombroso, hermanos. Vean esto. Versículo 44, de nuevo, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué? La palabra de Dios. Esa palabra de Dios, ¿quién la predicaba? Pablo. Versículo 38, esa palabra que predicaba Pablo incluía que por medio de él se anunciaba ¿qué? Perdón de pecados. Y en el versículo 46, noten, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Da por sentado que Pablo, escuchen esto, predicó la palabra de Dios el fin de semana anterior a este, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Que lo que él predicó fue la palabra de Dios, que ofrecía, versículo 38, perdón de pecados, versículo 38 y versículo 46, para que aquella persona que se arrepentía tuviera ¿qué tipo de vida? Eterna. Noten qué verdad. Es lo mismo que dijo el Señor Jesús, ¿recuerdan? En Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene que vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios dice que la única manera de que Dios perdone tus pecados es por medio de creer arrepentido de tu pecado en Cristo y así después de que mueras seas librado de la muerte eterna y tengas vida eterna. ¡Qué gran verdad! Esto era lo que predicaba Pablo. No eran sus opiniones. Como no son tus opiniones, ni ideas, ni teorías humanas, ni religión inventada por hombres, cuando predicas este evangelio, es la palabra de Dios de acuerdo a lo que Dios ha revelado aquí en las Escrituras. Entonces Pablo dice, versículo 46, noten de nuevo, Pablo les dice, como ustedes la rechazan, judíos, la palabra de Dios, al final del 46, he aquí nos volvemos a quienes, a los gentiles. Qué cosa tan terrible. Y Pablo le explicar, no es que se enojó y dijo, si no la quieren, pues ya no quiero tener nada contigo, ya me voy con los gentiles. No. Pablo explica por qué se volvió a los gentiles ante el rechazo de los judíos. Versículo 47. Porque, dice Pablo, aquí está la razón por la que, como ellos no quieren el evangelio, como ellos, versículo 46, rechazan al único que puede darles vida eterna, entonces se vuelve a los gentiles, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y aquí cita Isaías 49:6, te he puesto para luz de ¿quiénes? De los gentiles. Recuerden, Dios escribió a través de Isaías ese libro allá por el 700 al 681 antes de Cristo. No era nuevo que Dios quisiera ofrecerle vida eterna a los gentiles. 6 siglos antes de este sermón de Pedro, allí en el 47 al 49, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Dios ya había planeado que Israel fuera una luz para los gentiles. Y no solo eso, hermanos, desde allá por el año 2000 antes de Cristo, unos 20 siglos antes de Hechos 13, en Génesis 12:3, Dios le dijo a Abraham, otra vez en tus simientes serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Sí, Dios le dio el privilegio
a Israel de ser la nación escogida mediante el cual vendría el Mesías, pero siempre Dios tuvo en mente ofrecer salvación y perdón de pecados a aquellos que vinieran con una fe arrepentida a Él, fueran judíos o fueran ¿qué? Gentiles. Entonces, Pablo dice, miren, nos volvemos a los gentiles, Pablo y Bernabé dicen, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, y cita Isaías 49:6, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Claro, el Señor cumplió esto en Lucas 2, 29 al 32, el Señor Jesús, y ahora Pablo y Bernabé seguirían siendo una luz a los gentiles al llevarles el Evangelio. Entonces les dicen a los judíos, recuerden, casi toda la ciudad está ahí, y están celosos los judíos porque a los gentiles se les está ofreciendo perdón de pecados, y Pablo dice, ¿saben qué? No lo quieren, muy bien, nos volvemos a los gentiles, esto es lo que Dios quiso desde la época de Isaías, y observen cómo responden los gentiles que están oyendo esto allí en Antioquía de Pisidia, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor aquí? Se puede referir en el contexto inmediato a Isaías 49:6, a lo que acabamos de ver en el versículo 47. Pero en el versículo 46 se usa la frase vida eterna, igual que al final del 48. Entonces, esto nos hace pensar que la palabra del Señor aquí en el 48, observen de nuevo, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Parece que esta frase, la palabra del Señor, se refiere a las verdades del Evangelio que Pablo predicó para tener vida eterna mediante la fe ¿en quién? En Cristo. Entonces, el punto es que están contentos los gentiles, y los gentiles están llenos de gozo, versículo 48, noten, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor porque Dios estaba ofreciéndoles vida eterna a través de su palabra. Y noten, están llenos de gozo. Y noten, al final del 48, vemos una de las declaraciones más impresionantes en toda la palabra de Dios. Observen el 48, de nuevo. Los gentiles oyendo esto, que Dios había determinado otra vez llamarlos, ofrecerles perdón de pecados, se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor. Y escuchen, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No dice, observen, y creyeron todos los que oyeron ese día. ¿Dice eso? No. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Desde el punto de vista de responsabilidad humana, creyeron. Desde el punto de vista de soberanía divina, escuchen, creyeron ¿quiénes? Únicamente todos los que estaban ordenados ¿para qué? Para vida eterna. En otras palabras, fue debido a que Dios los ordenó que ellos creyeron. Muy importante entender esta verdad. Observen la palabra ordenados. Creyeron todos los que fueron ordenados. Traduce el verbo tetagmenoi. Tetagmenoi. Ordenados. Viene del verbo tazo, que quiere decir designar, ordenar, establecer. Creyeron todos los que Dios ordenó para vida eterna, estableció. Creyeron todos los que Dios designó, estableció que creyeran. Este verbo ordenados en el griego está en el pasivo. Voz pasiva, lo cual indica que los que estaban ordenados para vida eterna reciben la acción del verbo ordenar. ¿Se dan cuenta? Ellos no se ordenaron. ¿Quién los ordenó? Dios los ordenó. Y es un perfecto, esto es importante, los que están estudiando griego y los que no también, escuchen esto, el tiempo perfecto en el griego describe una acción completada o terminada en el pasado con resultados en el presente. Eso es el perfecto. En otras palabras, Dios en el pasado ordenó quién iba a creer, y por eso, cuando oyeron el Evangelio, estos gentiles que estaban ordenados, ¿qué? Creyeron. Es pasivo, no se ordenaron a sí mismos. Dios los ordenó. Hermanos, esto refuta la idea errónea que muchos tienen que la elección
que Dios vio en el futuro cuando creó el mundo y vio quién iba a creer y los escogió dependiendo de la fe del que iba a creer. Eso está mal, porque eso haría que Dios operara dependiendo de las decisiones de quién, del hombre. No, no es así. Dios determinó a quién iba a salvar, escogió, para que en su plan perfecto, en su tiempo perfecto, al escuchar a aquellos que Él había ordenado, entonces, cuando oyeran en su tiempo perfecto, ellos que fueron ordenados, ¿qué? Creyeran. Entonces, esta declaración, véanla de nuevo, versículo 48, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es una declaración que afirma que Dios escogió para salvación otra vez. ¿Y cuándo escogió? Lo leyó Roger hace un momento en Efesios 1:4. Dios nos escogió cuando antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Independientemente de cualquier factor externo a Él. Así como Dios escogió a los ángeles santos para permanecer santos siempre en 1 Timoteo 5:21, así como Él escogió a Israel en Deuteronomio 7:7, así como Dios escogió el Señor Jesús a los apóstoles en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo ¿qué? Os elegí a vosotros. Dios te escogió a ti y Dios escoge de nuevo para salvación a aquellos que Él quiere desde antes de la fundación del mundo, independientemente de algún factor externo a Él. Muy importante esto. El hecho de que nos haya escogido antes de que existiera el mundo, desde antes de la fundación del mundo, apunta a que no hubo nada en nosotros que determinara si Dios nos escogía o no. Es cuestión de Dios, Él lo tiene que hacer. Por eso recuerdan, el Señor dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué? No le trajere. ¿Por qué nadie puede venir a Cristo a menos de que el Padre lo traiga? Porque Romanos 3:10-11, no hay justo en un uno. No hay quien qué. No hay quien entienda, no hay quien qué. Busque a Dios. Él tiene que escoger a personas para salvarlas. De lo contrario, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Somos hijos de desobediencia, hijos de ira. Efesios 2:1-3. 1 Corintios 2:14, ni siquiera podemos entender el Evangelio. 2 Corintios 4:3 y 4, el Dios de este siglo ha cegado la mente de los que no creen. Entonces, debido a que estamos muertos, incapaces, sin el deseo de responder al Evangelio, cegados por Satanás, nadie puede buscar a Dios por su voluntad personal. Dios tiene que buscar al ser humano y va a buscar a aquellos que Él escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y alguno dirá, oye, pero ¿por qué Dios no escogió a todos? Esa no es la pregunta, sino más bien, ¿por qué Dios escogió a algunos cuando todos somos pecadores y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No se te ocurre pensar que Dios es injusto por no haber escogido a todos para salvación. Porque si lo que quieres es justicia, entonces todos vamos a terminar ¿dónde? En el infierno. La elección para salvación es una expresión de gracia soberana y no anula la responsabilidad humana. Dios nos salva a través de la fe arrepentida. Y el que termina en el infierno, Juan 3:19 y 20, termina ahí porque esta es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz. El que termina en el infierno es porque rechazó el Evangelio. El que termina en el cielo es porque ¿qué? Porque fue ordenado ¿para qué? Para vida eterna. Dices, oye, no entiendo. Una pregunta, ¿entienden la doctrina de la Trinidad? ¿Entienden la doctrina de la inspiración de las Escrituras? Esta es una de varias doctrinas aparentemente contradictorias para nuestra mente finita caída, pero es lo que la Biblia enseña. Y tenemos que enseñarla, someternos a ella, enseñarla con integridad, someternos a ella, deleitándonos en ella. Y escucha, debido a que Dios ha escogido a quien va a salvar, los elegidos siempre van a creer.
Observen de nuevo el texto en Hechos 13:48. ¿Y creyeron quiénes al final? Todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Escucha, los elegidos quizás no van a creer en el tiempo que queremos, pero sí en el tiempo que Dios determinó. Por ejemplo, el ladrón en la cruz en Lucas 23:43, ¿era elegido o no? Claro, si no, no se hubiera arrepentido. Y allí en la cruz, a poco tiempo antes de morir, le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí que cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto, te digo que ¿qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Era elegido, nada más que se arrepintió en ese momento. Pablo en Gálatas 1:15 y 16 dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre, pero le permitió vivir una vida de hostilidad al Evangelio. Recuerden, perseguía a cristianos, mataba a cristianos, Hechos 7, Hechos 8, y en el tiempo de Dios en Hechos 9, en el camino a Damasco, Dios que lo convirtió. Entonces esto debe motivarte a evangelizar y orar, porque no sabemos quién es elegido. Y mientras la persona esté viva, desde nuestro punto de vista humano, hay que esperanza. Entonces, ¿puede ser elegido? No lo sabemos. Si eres cristiano es porque Dios te eligió. Y esto también te debe llenar de gratitud a Dios. Entonces, versículo 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, la soberanía de Dios determina quién cree. Noten una sexta realidad de la soberanía de Dios que te motiva a descansar en ella. Versículos 50 al 51, la soberanía de Dios no siempre evita la persecución. La soberanía de Dios no siempre evita la persecución. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Noten una pausa ahí. Qué contraste en el 48. Creen todos esos gentiles que fueron ordenados para vida eterna. Y estos judíos, en lugar de arrepentirse, responden con mayor hostilidad, le suben de tono al problema. ¿Se dan cuenta? Porque vean en el 45, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y ahora en el 50, después de que les dijo que los dejaba, versículo 46, como ellos desecharon la palabra y no se juzgaban dignos de la vida eterna, se vuelven a los gentiles están contentos. 48, creen todos aquellos que están ordenados para vida eterna. 49, la palabra del Señor se difunde por toda aquella provincia. Versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, obviamente no creyentes, y a los principales de la ciudad, probablemente autoridades civiles, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué hostilidad al Evangelio. Versículo 51, noten cómo responden Pablo y Bernabé. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. ¿Por qué hicieron esto? Porque los judíos tenían la costumbre de sacudirse los pies de tierras gentiles para no llevar ese polvo a Israel y supuestamente contaminar la tierra santa. Y aquí Pablo y Bernabé lo hicieron, como en Mateo 10:14, en señal de menosprecio, de condenación, como si dijeran, ustedes son igual de paganos que los gentiles paganos. ¿Y era cierto esto? Sí, ¿por qué? Versículo 46, porque ellos habían rechazado, ¿qué? El Evangelio. Igual que un pagano, alguien que no conoce a Dios. Entonces, versículo 51 de Antioquía de Pisidia nos dice al final, ¿llegaron a dónde? A Iconio. Noten, hermanos, cómo que a pesar de que Dios en su soberanía llevó a Pablo y a Bernabé para predicarles el Evangelio, aquellos que estaban ordenados para vida eterna, versículo 48, Pablo y Bernabé enfrentaron ¿qué? Persecución. Recuerda, Dios está en control, pero eso no te exenta de persecución. 2 Timoteo 3:12, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Entonces, ¿por qué descansar en la soberanía de Dios?
En primer lugar, no siempre hace que la vida y el ministerio sean cómodos, y esto te da una perspectiva bíblicamente realista de la vida. No esperes una vida de rosas, porque Dios controla todo y lo usa todo para tu bien y su gloria. En segundo lugar, porque Dios controla las promesas mesiánicas. En tercer lugar, cumple las promesas mesiánicas, y explicamos la semana pasada que esto nos motivaba a recordar que así como vemos cómo Dios muestra su soberanía al cumplir su palabra, esto nos recuerda que así como controla cada detalle del universo para cumplir su palabra, así también controla cada detalle del universo para cumplir su voluntad perfecta en tu vida cotidiana. En cuarto lugar, explicamos que la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad de creer. Y vimos en quinto lugar que la soberanía de Dios determina quién cree, y por eso puedes predicar el Evangelio descansando en que no es tu responsabilidad convertir a nadie. ¿Quién es el único que lo puede hacer? Dios. Y lo hace a través del Evangelio que nos ha encargado como creyentes que predicar. No es tu inteligencia, no es tu conocimiento, es Dios el único que convierte a alguien. En sexto lugar, la soberanía de Dios no siempre te evita la persecución. No